Paz de Cristo, hermanos. Vamos a dar comienzo a nuestra clase bíblica. Póngase cómodo, pero sobre todo, prepárese a aprender, prepárese a participar. Como dijo San Pablo, a mí no me es molesto escribiros las mismas palabras. A mí tampoco me es molesto, hermano, volver a repetir y que participen, que pregunten, que comenten, que opinen, que traigan sus ideas, sus dudas, lo que traigan. Porque si en una clase no se aprende, el propósito de la clase no se está alcanzando. La clase es para aprender. Y lo que haga falta, cualquier comentario que nos ayude, hay que tomarlo en cuenta. Hay que darle lugar a cualquier participación que tengamos. Así que me da gusto estar con ustedes y sean bienvenidos a la casa de Dios y a esta clase bíblica que que estamos ya comenzando. Yo les invito a que hoy leamos en el capítulo 2 de Filipenses. Vamos a dar comienzo a nuestra clase y seguimos, hermanos, hablando del nombre de Jesús. ¿Por qué es tan especial? ¿Por qué es tan importante saberlo y entenderlo? ¿Por qué es tan importante usarlo? ¿Dónde usarlo? ¿Cómo usarlo? Porque hay muchos lugares, hermanos, donde usted lo necesita usar. Y si no lo usa, las cosas no suceden. Las cosas no suceden. Aunque la gente que no sabe piensa que sucede. Pero no es cierto, no sucede. Vamos a seguir con ese tema de el nombre, lo especial, lo importante, lo grande, las razones del nombre de Jesús. Capítulo 2, y vamos a leer el verso 9. Capítulo 2 de la carta a los Filipenses, el verso 9 lo leemos en el nombre de Jesús y dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Señor Jesús, le damos gracias por tenernos aquí, por este propósito de estudiar su palabra, y le pedimos que sea usted el que obre en nosotros y nos ayude a aprender, mi Dios. Y aprender y a guardar, mi Dios, lo que aprendamos en un lugar donde obre nuestra vida, mi Dios, donde esté guiando nuestra vida, donde esté manejando nuestra vida, que obre también con poder en nosotros, mi Dios. Cada palabra suya que se quede, mi Dios, en nuestra mente y en nuestro corazón, y que de ahí, mi Dios, de lo atesorado de su palabra en nosotros guiemos nuestra vida para poder agradarle. Así que le pido que usted tome control, que usted sea nuestro maestro y que a mí especialmente, que soy el que lleva esta clase, me ayude a hablar lo recto, mi Dios, que no me deje hablar lo que no conviene, mi Dios, lo que no sea verdad, lo que no le agrade, lo que no edifique a su iglesia, sino todo aquello, mi Dios, que sea lo contrario y glorifique su nombre. En el nombre de Jesús se lo pido, mi Dios. Amén. Gloria a Dios. Tomen su lugar. Dispuestos a levantar la mano para participar. Este texto tiene mucha profundidad, hermanos. Tiene preguntas y tiene respuestas. Tiene para meditar y tiene para comentar. Dice el apóstol San Pablo, cuando le escribió a los Filipenses,
Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesús, hermanos, el nombre de Yeshua es sobre todo nombre. Así dice la palabra de Dios, es sobre todo nombre. Y luego dice enseguida que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. Fíjese, comienza diciendo de los que están en los cielos. ¿Y quiénes están en los cielos? Ahí es donde entra la profundidad de meditar. ¿Quiénes son los que están en los cielos? En lo que nosotros hemos estudiado, ¿quiénes son los que están en los cielos? Dice que Dios tiene arcángeles, ángeles, serafines, querubines. Amén. Y dice que para que se doble toda rodilla de los que están en los cielos. Lo volvemos a leer. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. Amén. Ahora, nosotros lo hemos leído muchas veces y repetido, hermanos, que Dios está en el cielo. Amén. Cuando entramos a esta parte, hermano, nuestro Dios está en la tierra y está en el cielo, pero se usa más en la Biblia que está en el cielo. Cuando les enseñó el Padre Nuestro, nuestro Señor Jesucristo, Padre Nuestro les enseñó que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Pero ahora aquí dice esta escritura, escrita por San Pablo, que para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. Entonces, si Dios Padre está en los cielos, hermanos, ¿Él se va a doblar ante el nombre de Jesús? ¿Él se va a inclinar ante el nombre de Jesús? Y entonces, cuando dice todos, ¿a quién incluye todos? ¿Nomás a algunos? Porque si meditamos lo que significa todos, es todos. Si quitamos a uno, entonces ya no fueron todos. Pero dice todos. En el nombre de Jesús, hermanos, se doble toda rodilla. Toda de los que están en los cielos. Entonces ahí llegamos a un punto donde hay que entender en realidad si estamos hablando del mismo o no estamos hablando del mismo. Porque nuestro Dios, hermanos, si se trata de otro, Él no va a darle honra ni gloria, ni se va a inclinar, ni nada. Él es el Todopoderoso, el único Rey de Reyes y Señor de Señores. El único Dios. Entonces, hermanos, volvemos a entrar en lo mismo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Bueno, ¿y el nombre de Jehová? Si el nombre de Jesús es sobre todo nombre, ¿dónde quedó el nombre de Jehová? ¿Verdad que sí hay para meditar? Es que es el único y es el mismo. No es otro. Es el que usa el nombre de Jesús o de Yeshua y se inclina ante Él, hermano, se está inclinando ante el mismo nombre. Es el mismo. Jehová con nosotros. Es Jehová.
Solamente con nosotros es lo que se le agrega al nombre de Yeshua. Vamos a seguir leyendo. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. No hay lugar, hermanos, donde no sea el nombre de Jesús el más grande y a quien se debe de inclinar, de doblar toda rodilla, cielos, tierra y debajo de la tierra. Y dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Pero fíjese, ¿para qué? Cuando toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, ¿lo está confesando para qué? Para gloria de Dios Padre. O sea que es todo lo contrario, hermanos. Si hubiera un sentimiento diferente de no aceptar, entonces, hermanos, no sería para gloria de Él. Pero cuando se hacen las cosas en el nombre de Jesús, se dobla rodilla en nombre de Jesús, es para gloria de Dios Padre. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Porque es el mismo Dios. Yo creo que vamos a volver a regresarnos, hermanos, para volver a darle otra leída a Isaías 43. Y si usted va conmigo, pues lo leemos juntos. El capítulo 43 de Isaías tiene como subtítulo: Jehová es el único Redentor. ¿Y qué quiere decir Redentor? ¿Alguien de ustedes que me ayude a desglosar, a explicar qué quiere decir la palabra Redentor? Porque si no, no aventajamos adelante. ¿Qué es lo que quiere decir la palabra Redentor? Levante su mano, izquierda, derecha. Porque dice que Jehová es el único Redentor. ¿De dónde viene la palabra Redentor? ¿Qué quiere decir? Amén. ¿Y qué quiere decir redimir? Especialmente salvar. Redentor es aquel que redime, y el que redime es el que salva. Entonces la palabra Redentor viene a ser sinónimo de Salvador. Dice el capítulo 43 de Isaías: Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por tu vida y naciones, hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice.
Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Congréguense aún a todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense. Oigan y digan, verdad es. Ahora dice el verso 10, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Fíjese para qué escogió a su siervo, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. No es otro. Por eso dice enseguida, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Cómo es que si fuera de Él no hay quien salve y no fue formado Dios antes ni será después? ¿Cómo es que nuestro Señor Jesucristo se aparece como Salvador, como Redentor? Si Jehová es el único Salvador y es el único Redentor. Amén. ¿Cualquier comentario? Bueno, regresamos al texto que estamos leyendo, Filipenses 2:10, para que en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué quiere decir la palabra Señor? Amén. Señor es el que manda, y no solamente el que manda, el que tiene la autoridad para hacerlo, el que tiene el poder para hacerlo. Y así dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, el que tiene la autoridad y el que manda. Por eso dijo San Juan, el que tiene al Hijo, también tiene al Padre. Explíquese usted eso. El que tiene al Hijo tiene al Padre. Pero el que no tiene al Hijo tampoco tiene al Padre. Entonces, ¿a quién necesitamos tener? Al Hijo. Como los testigos de Jehová, ellos solamente quieren tener al Padre. A Jesucristo lo aceptan como un hermano mayor, pero no como el Señor. Pero dice, el que no tiene al Hijo, tampoco tiene al Padre. Aunque diga que lo tiene, aunque se llamen testigos de Jehová, si no tienen al Hijo, y al Hijo reconociéndolo como lo que es, no como lo que no es. Amén. Vamos a encontrar en toda la Biblia, hermanos, que no solamente se bautiza en el nombre de Jesús, sino que se predica un evangelio completo en todos los aspectos en el nombre de Jesús. Como dice, todo lo que hagáis, sea de palabra o sea de obra,
Hacelo todo en el nombre de Jesús. Todo en el nombre de Jesús. Entonces, los apóstoles iban predicando, pero iban predicando el nombre. A veces nosotros leemos las Escrituras y pensamos que ellos iban predicando las nuevas de salvación solamente, el Evangelio. Pero es que el Evangelio, hermanos, la principal parte del Evangelio es el nombre. Ellos predicaban el nombre. Cuando hablaban de salvación y de perdón de pecados, ellos decían, en el nombre. La salvación y el perdón de pecados están en el nombre. O sea que no puede haber salvación y no puede haber perdón de pecados fuera, si no es en el nombre. Entonces, cuando se habla de salvación, y esto es algo, hermanos, que muchos la enredan y se confunden y quieren encontrar salvación en cualquier texto. Porque hay textos que se dijeron de esa manera, hermanos, para los que ya sabían y entendían. Y el que no entiende y no sabe los quiere acomodar a como él entiende y cree. Porque cuando nosotros hablamos de salvación, primer paso, ¿de qué salvación estamos hablando? Y hay muchos que no entienden de qué salvación se está hablando y dicen, no, yo ya soy salvo, ya fui. Pero ¿de qué fuiste salvo? Pues soy salvo y voy al cielo. Pero es que ser salvo es una cosa, ir al cielo va junto con ello, pero ¿salvo de qué? ¿Dónde estabas que te salvaron? ¿En qué problema estabas? Porque para que tú seas salvo tienes que estar en una condición acabada y perdida, sin esperanza. Porque si no, entonces ¿de qué fuiste salvo? Y la salvación que habla la Biblia, hermanos, todo el Nuevo Testamento nos lleva a hablarnos de Adán. Y especialmente en las cartas a los Corintios. Habla del primer Adán y del segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo. Y habla de ese primer hombre en el cual todos pecamos, dice. Y todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y ese Adán y ese pecado por el cual fuimos sacados, no hubo quien nos volviera a regresar. Y la salvación se refiere a esa condición caída del hombre desde Adán. Y la condición caída del hombre desde Adán se refiere a causa del pecado de Adán. Y ahí en el pecado de Adán, hermanos, se le suman y se le empalman, si quiere llamarle, todos los pecados que nosotros y nuestros padres han cometido. ¿Y por qué digo nuestros padres? Porque la Biblia dice que también va de generación en generación, hermanos. La maldición, el pecado. Entonces nosotros, cuando hablamos de salvación, hablamos de volver a la promesa que tenía Adán. Adán tenía promesa de vida eterna. Y de esa caída que tuvo, de perder el derecho, a causa de una sola cosa. A Adán no se le acusó de otra cosa. A Adán no se le hizo juicio por otra falla. Adán perdió el lugar, hermanos, a causa de pecado de desobediencia. Mientras que ese pecado, hermanos, no nos sea perdonado, no somos reconciliados. Y si no somos perdonados y no somos reconciliados, ¿de qué podemos decir que somos salvos? A una persona que no se le ha perdonado su pecado y todavía está en la condición de Adán,
¿cómo puede ser salvo si su pecado no se le ha perdonado? Si Adán, hermanos, precisamente por ese pecado se le echó afuera, y si nosotros seguimos con él, ¿cómo es que vamos a regresar a tener vida eterna? De eso tratan las nuevas de salvación. Perdón de pecados. Las nuevas de salvación hablan de perdón de pecados. Si no hay perdón de pecados, no existe la salvación. Y no hay otra medicina en la Biblia, hermanos, para perdonarte los pecados, más que el sacrificio que Cristo hizo y pagó con ese sacrificio el pecado de Adán, y en Cristo podemos ser salvos. ¿Cómo? Como lo dijo él, el que creyere y fuere bautizado. Como le dijo San Pedro, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Como le dijo Ananías a Saulo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Pero si no ha pasado una persona, hermanos, por ser perdonado sus pecados, sigue en la condición de Adán. Aunque diga, como quiera decir, que ya es salvo. Y ahí es donde entra esto, hermanos, que muchos aplican, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Y la gente cree que es así nada más. Confiesas con tu boca, oh, Él es el Señor, yo lo acepto, y ya eres salvo. Es que eso está escrito y tiene textos antes y después, pero está escrito para los que entienden o para los que quieren entender y leen lo de arriba y lo de abajo. Pero creer que Él es el Señor, ahora vamos a ver qué es lo que manda el Señor. Porque no me dice, oh, yo creo que Él es el Señor. Espérate, si crees que Él es el Señor, entonces fíjate lo que mandó. Porque tenía toda la autoridad. Porque aún antes de mandar a sus discípulos a predicar, les dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Antes de mandarlos a predicar el perdón de pecados en su nombre, Él les dijo, toda autoridad me es dada. Entonces, cuando tú aceptas y confiesas que Él es el Señor, no solamente vas a aceptar que Él es el Señor, sino que es tu Señor. Ahora, si tú sabes que Él es el Señor y lo quieres aceptar como tu Señor, ahora ve y ve lo que tu Señor te manda y te dice y para qué es cada cosa. Porque no es así de sencillo. Oh, yo creo que Él es el Señor y ya soy salvo. No, la palabra aceptar como Señor y creer que Él es el Señor ahora implica obediencia, a creer en lo que Él dice. No puedes llamarle a nadie Señor si no has creído en lo que te está mandando ni lo estás obedeciendo. Él no se puede enseñorear de ti mientras tú no te dejes enseñorear, porque no te obliga. Entonces Él va a ser mi Señor cuando yo acepte lo que Él me manda y viva lo que Él me manda. Y a veces, no entendiendo esto, la gente piensa, ahí está, que si confiesas con tu boca eres salvo. Es que no han entendido de qué son salvos, ni de qué condición están. Mientras sus pecados no sean perdonados, hermano, la condición sigue allí. Claro que si crees que Él es el Señor, vas a creer lo que mandó, y lo que mandó fue que te bautices en su nombre para perdón de los pecados. Eso fue lo que mandó, y fue lo que mandó a los apóstoles, vayan y prediquen. Y lo dijo bien claro San Pedro cuando llegó a la casa de Cornelio. Y nosotros somos testigos. Y voy a leer ese que fue la última escritura que leímos la vez pasada. Hechos capítulo 10. Verso 42.
Hechos 10:42 dice San Pedro, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos. Fíjese lo que les mandó. Él estaba hablando de lo que Él les mandó esa vez que les mandó a predicar, cuando les dio lo que nosotros conocemos como el gran mandamiento. Y nos mandó, porque no está hablando de Él solamente, sino del grupo de los apóstoles. Por eso dice y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos. ¿Qué les vamos a predicar y qué les vamos a testificar? Que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos, y que de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. No por otra forma, ni no por otra cosa, hermanos. Los mandó a predicar eso. Los mandó a predicar perdón de pecados en el nombre de Jesús. Porque si no hay perdón de pecados, yo me quedo, hermanos, sorprendido de quién era Cornelio. Si usted lee cómo comienza el capítulo 10, hermano, está difícil dar la medida de la santidad, de la entrega de ese hombre. Aún los que estamos adentro, hermanos, no cualquiera da la medida de Cornelio. Cuando usted ve, dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, era, dice verso 2, piadoso, que quiere decir bueno, temeroso de Dios con toda su casa. O sea, no nada más él, había educado a su casa, le había enseñado a ser temerosos de Dios. Con toda su casa, dice, que hacía muchas, fíjese la palabra, muchas limosnas al pueblo. Ahorita que alguien diga, oh, fulanito hace muchas limosnas al pueblo, es temeroso de Dios con toda su casa, hermano, nos anda faltando bastante. Y los que dice enseguida, y oraba a Dios siempre. Oraba a Dios siempre. Bueno, temeroso de Dios con toda su casa. Hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y esa mañana, hermanos, que le habló el ángel, estaba en ayunas también. Hermano, si fuera por nuestras obras, si fuera por creer en Dios solamente, él ya estaba bien. Pero aún con toda esa santidad que ese hombre tenía, le hacía falta algo. Y lo que le hacía falta era que sus pecados le fueran perdonados. Y dirá uno, no, pero pues yo no he pecado, yo desde chiquito me porto bien, como dijo aquel joven, yo desde joven he guardado tus mandamientos. Sí, puede haber alguien que diga eso, mas de todos modos estás en la descendencia de Adán, la descendencia caída, y sobre ti pesa por herencia el pecado de Adán. Así que si no hubieras cometido ningún pecado, te toca la herencia del pecado de Adán. Por eso estás allá afuera, porque si no estuviera sobre ti, ya estuvieras adentro, nada te estorbaría. Necesitas que te sea perdonado el de la herencia de Adán y todos los que has cometido tú. Y no hay otra forma, dijo San Pedro, pues que no hay otro nombre. No hay otra forma. El Señor Jesucristo dijo, yo soy la puerta, y el que por mí entrare. San Juan 14 dijo, nadie puede venir al Padre si no es por mí. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. No hay otra forma, hermanos. El único que fue digno y que pagó el precio fue nuestro Señor Jesucristo. Al único que se le dio la autoridad para salvarnos, esa es otra, que a Él se le dio
la autoridad para salvarnos, para perdonarnos, habiendo cumplido todo el sacrificio. Nadie más tiene la autoridad para decir, hágale así, son perdonados. Por eso Él les dijo, toda autoridad me es dada. Por eso con autoridad, hermanos, Él les dio autoridad a los apóstoles. Y esto no es cuestión de que yo lo digo, hermanos, o alguien lo diga. Es cuestión de haber recibido la autoridad de Dios para perdonarle los pecados a otros en el bautismo. Y era lo que decía San Pedro ahí. Y nos mandó. Déjenlo leer otra vez. Verso 43. Hechos 10:43. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo, no, 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos, dice, todos los que en Él creyeren, no nada más porque ya creyeron, que todos los que en Él creyeren, sigue algo más, recibirán perdón de pecados por su nombre. Por eso cuando usted bautiza, no es que diga el Hijo, es que diga el nombre. No es que diga el Cristo, no es que diga el Mesías, es que diga el nombre. Mire, los católicos tienen esta costumbre y se les respeta por la ignorancia. Yo oía mucho a mi papá que cualquier cosa difícil que iba a hacer, decía él que se encomendaba a Dios. Y luego decía, en el nombre sea de Dios. Eso lo tienen muy pegado los católicos. Yo también lo tenía. Hacer algo y usted decía, en el nombre sea de Dios. Pero es que el nombre nunca lo decimos, o nunca lo decíamos. Y eso que digas tú, en el nombre sea de Dios, pero es que el nombre no lo estás diciendo y sabemos que hay poder en el nombre, tanto en el nombre de Jehová como en el nombre de Yeshua, que viene a ser el mismo, que Dios mandó que se usara el nombre de Yeshua después, porque a ese nombre se le dio toda autoridad. Pero antes de él, el nombre que se usaba era el de Jehová, o como se pronunciaba en el hebreo. Pero aún los incrédulos, aún los que no eran el pueblo de Israel, sabían eso. Cuando Naamán fue, él esperaba, dijo, que Eliseo iba a salir, lo iba a oír, y que luego Eliseo, él esperaba que iba a levantar su mano e iba a invocar el nombre de Jehová. Así lo dice, él esperaba eso, que él iba a salir y luego iba a invocar el nombre de Jehová su Dios, y luego iba a tocar, poner su mano sobre él, y así lo iba a sanar. Porque ellos mismos sabían que se hacían las cosas en el nombre de Jehová. Por eso aún David llegó con el gigante y no dijo, yo voy a ti en el nombre de Dios. Le dijo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo voy a ti en el nombre, y lo pronunció. Yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y ellos todo lo hacían, hermanos, e iban en el nombre de Jehová, porque creían que allí era donde estaba el poder y la salvación. Ese poder y esa salvación, hermanos, nos lleva ahora al nombre de Yeshua o de Jesús. Pero ahora se le agrega el perdón de los pecados desde Adán. Y ahora se agrega, hermanos, el bautismo en agua, que no existía para perdón de los pecados. Antes, ser parte del pueblo de Dios era el pacto de sangre en la circuncisión. Claro, aceptar, pero enseguida era igual, hermano, no era que ya acepté y ya me siento judío. Tenían que ser circuncidados porque era el pacto de sangre, de pertenencia.
Igual sigue siendo con nosotros. Nosotros somos circuncidados en Cristo. ¿Por qué? Porque Él es nuestro pacto. Ahora no es la sangre que derramamos nosotros como era en la circuncisión. Ahora es un pacto de sangre, pero por la que Él derramó. Y entramos en este otro pacto, no porque ya creímos solamente, sino porque obedecimos. Porque por fe nos bautizamos, pero también por fe obedecimos al bautismo. Y todo se remonta hasta allá, hermanos, hasta Adán. Y al momento que se entiende, se cree y se efectúa el bautismo en el nombre de Jesús, por eso nosotros cuando bautizamos a alguien lo decimos como lo mandó San Pedro, como lo mandó el Señor Jesús. Yo te bautizo en el nombre de Jesús para perdón de tus pecados. O yo te bautizo en el nombre de Jesucristo para perdón de tus pecados. Algunos han hecho una diferencia y ha habido un jaloneo en la asamblea y en otros grupos que no es en el nombre de Jesucristo, que debe de ser en el nombre de Jesús. Y ha habido un jaloneo así. Y es volver a caer en cosas, hermanos, sin sabiduría. Digas Jesús o digas Jesucristo, estás diciendo el nombre. Porque ¿qué estás diciendo cuando dices Jesucristo? Jesús el Cristo, como se acostumbra en inglés. Jesus Christ. Pero ¿por qué en español no lo decimos en dos palabras? Porque el español nos lo permite gramaticalmente. Por la SC de Jesús Cristo, es el sonido ese, hermanos, porque es un sonido que se vicia, la gramática permite pegarlo en uno. Jesús Cristo, Jesucristo, Jesús el Cristo, es lo mismo. Es que si entendiéramos gramática, muchas cosas nos resultarían más fáciles. Cuando nosotros decimos Jesucristo en español, lo permite, no necesitas ponerle la I. Jesús Cristo es Jesús el Cristo, pero estás pronunciando Jesús. Por eso, hermanos, en la Biblia ustedes van a encontrar y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Y también en Hechos 2:38, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Jesús el Cristo. Pero a veces agarramos los humanos cositas así, que a veces yo he conocido hermanos que les han metido en la cabeza que porque no lo bautizaron en el nombre de Jesús, porque dijeron Jesucristo, que no está bien bautizado. Y ya llegan con otros grupitos perdidos. No, es que te tienes que bautizar ahora en el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesucristo no estuvo bien. Por favor. Y no porque haga falta, pero cuando uno entiende todas estas estrategias del demonio, porque son estrategias del demonio para estorbar, para meter, hermanos, duda, para calificar y condenar a los otros. Muchos pastores apostólicos hemos optado por evitar todo eso, que cuando bautizamos levantamos la voz. Yo te bautizo decimos el nombre del que vamos a bautizar, yo te bautizo en el nombre de Jesucristo para perdón de tus pecados. Y ya cuando lo voy metiendo al agua, vuelvo a decirlo, pero ahora digo, en el nombre de Jesús. Para que no haya quien diga, es que lo bautizó en el nombre de Jesucristo. Y es que, no, Señor, yo te bautizo en el nombre de Jesucristo para perdón de tus pecados. Y al tiempo que lo bajo al agua, hermanos, en el nombre de Jesús lo digo. Para no dejar espacio, hermano, no porque yo no lo entiendo, no porque en mí hay duda, pero por aquello
aquellos que quieren revolver las cosas con cualquier detalle. Pero sí, hermano, si no es en el nombre de Jesús, no importa que te bauticen 20 veces, tus pecados no fueron perdonados. Y si tus pecados no fueron perdonados, sigues en la condición de Adán. Y si no fueron perdonados, tampoco has sido justificado delante de Dios. Porque justificado es ser llamado justo. Y si está el pecado sobre ti, ¿cómo vas a ser llamado justo? Si todavía está tu pecado sobre ti, no eres la iglesia de Cristo. Aunque te sepas los cantos. Y aunque a lo mejor hayas recibido hasta el Espíritu Santo y hayas recibido sanidades del cuerpo. Porque esa es otra cosa en la que muchos se pierden. No, pero pues él es un siervo de Dios y Dios lo usa. Por algo lo usa. Y a muchos ha sanado cuando él ora. Sí, y yo no voy a ponerme en contra de eso. Hay muchos hombres, hermanos, que son obedientes, que tratan de servirle a Dios y que han sido llenos del Espíritu Santo. Y que oran, hermanos, y Dios los usa. Pero no han sido bautizados en el nombre de Jesús. Y dirá usted, pero eso, no, Señor. No se confunda. No se confunda. Si eso fuera suficiente, el día de Pentecostés, primero recibieron el Espíritu Santo. Y no por eso ya no los bautizaron. Porque el bautismo es para otra cosa. Es para perdón de los pecados. Cuando llegó Pedro allá a la casa de Cornelio, ¿qué dice la Biblia? Estando él predicando, vino sobre todos el Espíritu Santo. Y hablaban en otras lenguas. Además, déjenme lo leo porque pues aquí estoy. Verso 44, de ahí donde estamos, 10:44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, fíjese, el Espíritu Santo cayó sobre todos, fíjese esa palabra, todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Pero fíjese por qué lo decían. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. No hubiera dicho Pedro, pues ya estuvo con eso, ¿no? No. El verso 47 dice, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Y qué hizo? Verso 48, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Los milagros, hermanos, no es la salvación. Es manifestación de Dios para que creas. Nuestro Señor Jesucristo anduvo, hermanos, caminando y haciendo milagros por la dureza del corazón. Porque la gente necesitaba ver obras por falta de fe. Y es lógico, somos humanos. Entonces Él hacía milagros para que la gente creyera. Pero eso no quiere decir que ya porque vieron milagros o se les hizo el milagro a ellos, ya sus pecados les habían sido perdonados. No. Una cosa es recibir un milagro y otra cosa es que tus pecados te sean perdonados. Y ustedes ven al Señor Jesucristo haciendo milagros, haciendo milagros. Pero la enseñanza, hermanos, no era esa. Bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados.
Cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, ya le quité yo. Dice cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, para perdón de sus pecados. El bautismo en el nombre de Jesús, hermanos, es para perdón de los pecados. No hay otro bautismo para perdón de pecados, no existe. Es más, ni siquiera existe otro bautismo, hermanos, en el Nuevo Testamento. Se habla, pero no se estableció. Que unos que no entendían andaban bautizando en el bautismo de Juan, porque no entendían. Por eso llega San Pablo y le dice, no. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, pero les venía enseñando que creyeran en el que venía después de él. ¿Ya qué les explicó, hermanos? Dice que los ahí en Corintios los mandó bautizar o los bautizó en el nombre de Jesús. Pero establecido otro bautismo no existe, hermanos. El único bautismo que predicaban ellos era en el nombre de Jesús y decían ¿para qué? Para perdón de los pecados. Si no has sido bautizado en el nombre de Jesús para perdón de tus pecados no han sido perdonados. Sigues ahí con tus pecados. No eres la iglesia de Cristo. Por más que discutan y aleguen y se enojen si quieren, no hay Biblia que lo respalde. No existe. El bautismo, y muchos han llegado al punto de decir que el bautismo no es para salvación, que son salvos desde que creyeron. Que el bautismo es para cumplir el mandamiento y para que la gente vea y sacan un montón de cosas. Pero que no es para salvación, que la salvación es nomás por fe, por creer. Pues es que la fe y el creer es el obedecer. Nadie puede decir yo creo, yo tengo fe, y lees lo que Él mandó y para qué lo mandó, y no lo obedeces. Es que eso no existe. Eso es que uno se quiere engañar solo. Gloria a Dios. Bueno, vamos a dar por terminado, hermanos, el tiempo nos ha alcanzado, pero es por eso, hermanos, que la palabra de Dios nos manda predicar la salvación, bautismo y todo, en el nombre de Jesús. ¿Habrá algún texto que diga vayan y háganlo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo? Sí, lo dice, pero no es el mandamiento, no es el cumplimiento, es el mandamiento mal interpretado de ellos. Que Dios los bendiga. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Gloria a Dios. Y gracias a Dios. Gracias a Dios por los que estamos. Amén, hermano Telles. Gracias a Dios